En el libro que escribimos hablamos de una serie de actitudes frente a esas situaciones que viven muchas familias, de divorciados vueltos a casar, etcétera, etcétera. Nosotros en el movimiento Familia Cristiano utilizamos la metodología del ver, juzgar y actuar. Pues entonces uno de los aspectos importantes es ver las actitudes. ¿Cuáles son nuestras reacciones frente a esas situaciones? Yo, además de las actitudes posibles que aparecen en el libro, voy a hablar de 3 actitudes frente a esas situaciones. La primera actitud es lo que podemos llamar de estricta aplicación de las enseñanzas de la Iglesia. Es decir, hay personas que dicen, bueno, estos matrimonios vueltos a casar, ellos han optado por alejarse de la Iglesia porque han tomado una decisión libre de divorciarse y volverse a casar. Es decir, aquí unas normas de la Iglesia, sabéis que los divorciados vueltos a casar y los casados por lo civil no pueden comulgar y no pueden recibir el sacramento de la penitencia. Esas son las enseñanzas de la Iglesia. Pues resulta que hay que aplicar esa norma a rajatabla, estrictamente, ¿no? Entonces, la actitud de algunas personas, digo todos, pero la actitud de algunas personas es decir, bueno, como ellos han optado por esta situación, pues tendrán que cargar con las consecuencias. Entonces, lo que tienen que hacer es renunciar a esa situación y, por tanto, podrán volver a la Iglesia como miembros de pleno derecho. Es decir, una actitud a esos matrimonios es que cumplen las normativas de la Iglesia. Bien, hay otra actitud, una segunda actitud, que es la opuesta, que podemos decir, algunas personas dicen, bueno, como esos matrimonios divorciados y separados y vueltos a casar han sufrido mucho, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, vamos a hacer caso omiso de las enseñanzas de la Iglesia, que vayan a comulgar y que reciban los sacramentos como un matrimonio estable, ¿no? Esa es otra actitud. Ves que hay como algunas actitudes un poco opuestas frente a esa problemática. Y luego hay una tercera actitud que es un poco la atención pastoral, que en algunas parroquias los sacerdotes pueden decir, mira, yo bastante tengo con los matrimonios estables, me hagan hijos para la primera comunión que no saben el Padre Nuestro ni el Ave María, y bastante tengo con estos como para meterme con esos matrimonios que traen toda una serie de dificultades. Y por tanto, la Iglesia hasta ahora, claro, es una reacción hasta cierto punto lógica, porque los sacerdotes como don Fernando y muchos más están a tope de trabajo, Él dice que sí. Y entonces resulta que, claro, esta problemática eso es algo que es un trabajo añadido a lo que ya llevan por sí. Bien. Entonces, nuestro libro no comparte ninguna de esas 3 actitudes. Lo que decimos es que hay que compaginar la fidelidad a Cristo y a las enseñanzas de la Iglesia, pero al mismo tiempo no tenemos que renunciar a los principios de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la Iglesia. Es decir, por una parte están reconocer las enseñanzas de la Iglesia, pero por otra parte ejercer la caridad con esas personas. Bien, entonces, ¿cómo atender a esas familias? ¿Cómo vamos a atender a las familias monoparentales? ¿Cómo vamos a atender a las uniones de hecho? ¿Cómo vamos a atender a los separados no vueltos a casar? ¿Cómo vamos a atender a los divorciados no vueltos a casar? Los divorciados vueltos a casar, ¿ves? Que hay una amplia gama de situaciones. Pues entonces nosotros nos hemos inspirado en la parábola de Jesús del buen samaritano. Creo que lo conocéis vosotros. ¿Os acordáis? O un poco la parábola del buen samaritano. Bueno, por resumirlo brevemente, se trata de un señor que creo que bajaba a Jerusalén, a Jericó, fue sorprendido por unos ladrones que le robaron todo, le dieron una paliza y le dejaron medio muerto. Entonces, por ahí pasó primero un levita, que lo vio y siguió su camino, pasó un sacerdote y por último pasó un samaritano. El samaritano se compadeció de este hombre mal herido, le llevó a una posada y le dijo a la posadera, pues mira, aquí está un dinero, tú le cuidas de él y cuando
vuelva a mi próximo viaje, pues te pagaré lo que falte. Es decir, Jesús lo dio como un ejemplo de cómo tenemos que ayudar al prójimo. Yo creo que esa parábola de Jesús es también muy válida como procedimiento o proceso para atender a esas familias. Entonces, Mari Carmen, ¿quieres comentarlo un poco tú? Muy bien. Lo hago muy bien, gracias. Sí. Qué contenta Bueno, estoy. hablaba de la cercanía, ¿no? Cuando nos topamos con alguna persona que está, yo por ejemplo en mi barrio, en Pamplona, que está en este proceso de separación, y yo no sé si saben que yo estoy dentro de la iglesia. Por lo que sea, no nos ven tan mal a los cristianos porque se paran y te hablan y te cuentan muchas cosas, ¿eh? Y entonces les escuchas y que se sientan acogidos, comprendidos también, y en una situación que digo, yo suelo pensar, pues, ¿por qué han llegado a esto? Igual ha sido mala suerte o falta de madurez o falta de compromiso por alguna, pero siempre hay una persona que sufre y sufre mucho. Por eso digo, el escucharles, yo es que me está tocando que me hablan, ¿no? Y yo siempre digo, pues saben que estamos en la iglesia, porque nos conocemos los del barrio. Qué casualidad, digo, que se acercan a uno que participa en la iglesia. Luego dice compasión, sientes pues que yo, ponerte en su lugar, que digo, me podía haber pasado a mí tener la mala suerte o inmadurez, y que no voy a juzgar aquí, o que le puede pasar a uno de mis hijos. Y luego pones tú la comprensión, comprenderlos y atenderlos. En esta forma, digo, en las parroquias, no sé de qué forma podría ser, los que quieran acercarse, pero que sepan que los que estamos en parroquias, pues que hablamos con naturalidad con ellas, que Cristo está para todos, y lo que nos parece que donde no hay salida para el hombre, hay salida. En Dios siempre encontramos salida. Y en Cristo vamos a encontrar siempre la luz. Cuando vemos la oscuridad, Cristo siempre nos va a dar la luz. Por eso yo, como iglesia, si nos encontramos con matrimonios o personas que están pasando estas dificultades, que sientas que van a ser acogidos y que se acerquen. Si tenemos la oportunidad de toparnos con ello, digo. Sí, eso es lo que... Sí, bueno, estos tres puntos que creo que son importantes, un poco para resumir lo que he dicho, para ampliar un poco lo que ha dicho Mari Carmen, son la cercanía, la compasión y la comprensión, las tres Cs. Como ha dicho Mari Carmen, la cercanía es fundamental. Como el buen samaritano se acercó. El buen samaritano salió de su... Volviendo al tema del buen samaritano en Lucas, este hombre salió de su comodidad. Podía haber seguido adelante, de haber dejado al hombre medio muerto ahí en el camino, haber seguido su viaje, pero se molestó en parar y ayudarle. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los matrimonios cristianos con estas familias que sufren, salir de nuestra comodidad. Es verdad que a veces nos asustamos. Dice, bueno, a un matrimonio que está a punto de romperse o que no se entiende, desde luego, qué complicaciones hay en la vida. Bastante tengo con lo mío como para meterme en la vida de otros. Pero eso es algo que nos pide Jesús. Estoy convencido de ello, de que en estos momentos donde tantas familias sufren por problemas de convivencia y por muchos otros motivos, ahí estamos llamados los matrimonios cristianos. Está llamada la comunidad cristiana a ayudarles, ¿no? A veces acercarnos a esta gente no es fácil, porque, claro, hablar de sus problemas es muy difícil. Yo, por ejemplo, si tuviera que hablar de mi matrimonio, hablar de mi matrimonio en profundidad me daría bastante reparo. Pero aún más con personas que están sufriendo, que tienen dificultades añadidas, desavenencias, conflictos, están los hijos metidos por medio, etc. Entonces la cercanía es fundamental. Luego la compasión. Hay una palabra que me gusta mucho, que empieza a utilizarse más, que es la palabra empatía. Empatía es, ¿qué quiere decir empatía? Es, según el diccionario, la capacidad de identificarse con los sentimientos o ideas de otra persona. Es decir, ponernos en lugar del otro. Como ha dicho Mari Carmen muy bien,
Es decir, que como matrimonios, pues nosotros hemos tenido también nuestras dificultades, que hemos ido superando, de una u otra forma. Pero resulta que me pongo en el lugar de esas personas, un matrimonio que está a punto de romperse, digo, ¿qué puedo hacer? Yo no soy perfecto. Yo creo que el único matrimonio que tenía asegurado todo resuelto era María José, ahí en Nazaret. Ellos sí, que era un matrimonio fuera de lo común, pero yo creo que lo demás somos matrimonios que todas nuestras dificultades. Y en un momento hablaré un poco también de cómo nos beneficiamos de este contacto con los matrimonios de dificultades. Ahora bien, eso no significa que a compadecernos tenemos que ponernos de su lado, en absoluto, pero tenemos que demostrarles que entendemos su sufrimiento y que estamos ahí para ayudarles. Y luego la última etapa es la comprensión. ¿Qué es la comprensión? La comprensión es hacer todo lo posible por averiguar las auténticas causas de su crisis matrimonial. ¿Qué hay detrás? Y eso no es nada fácil. No es nada fácil. A mí me tocó hace poco una señora que tenía graves dificultades en su matrimonio, y la verdad es que era admirable como hablaba de su matrimonio, incluso con dibujos, ponía los nombres de todos y tal, y esto y tal, porque en su matrimonio concretamente ella tenía la dificultad de muchas presiones por parte de su familia política. La familia política que se metía en los asuntos del matrimonio, incluso intentando decirles cómo tenían que educar a sus hijos. Eso es uno de los graves problemas de los matrimonios, a veces las interferencias desde fuera. Y entonces ella lo hizo de una forma admirable, con una tranquilidad y explicando todo. Yo la admiraba, digo, te felicito, lo bien que lo has expuesto. Pero en muchos otros casos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con sentimientos, con ira, con desilusión, con falta de autoestima, con sensación de fracaso. O sea, todos los sentimientos negativos que uno se puede imaginar están ahí presentes y todos mezclados. Parece un potaje de sentimientos negativos. Y intentar y procurar llegar al fondo de la cuestión es sumamente difícil, pero yo creo que es nuestra misión. Claro, es verdad que hay algunos matrimonios que requieren ayuda profesional. Por ejemplo, hay algunos conflictos matrimoniales que, o sea, podemos decir que hay de 3 o 4 tipos. Uno es por no resolver una situación muy concreta. Por ejemplo, uno podría ser, si los dos trabajan, pues resulta que el marido, que a veces yo mea culpa, que no participa suficientemente en las tareas domésticas. Eso es lo que a veces, de eso pecamos muchos hombres, yo el primero, así que tenéis aquí un pecador por ese motivo delante de vosotros, ¿no? Que no tengo esa sensibilidad, pues eso puede ser un motivo de un conflicto. El hombre que llega a casa se sienta ahí encima delante del televisor y así la pobre mujer que también trabaja fuera de casa tiene que hacer todas las tareas y el marido ahí como tan pancho ahí no haciendo nada. Pues eso es un motivo de un conflicto muy serio, pero ese es un conflicto que se puede resolver. Hay otros conflictos que son, por ejemplo, de los dos que tienen proyectos o sueños que quieren realizar y esto entra en conflicto con lo que es el matrimonio. Si tenemos un matrimonio, 2 personas muy bien preparadas que tienen carreras muy importantes, podemos decir, pues uno puede ser un abogado y otro puede ser, por ejemplo, un médico. Pues resulta que, claro, tiene que dedicar muchas horas a su profesión. Pues claro, ¿quién se encarga de los hijos? ¿Cuándo hay tiempo para estar con los niños? En Pamplona conozco una familia donde los dos padres trabajan hasta las 8 de la tarde. Los hijos no lo ven en todo el día. Llegan los padres, les saludan, les dan un beso y luego se van por ahí a cenar. No lo ven todo el día, igual los fines de semana. Pero claro, la educación de los hijos también es un aspecto importante del matrimonio. Entonces, claro, hay otro motivo de conflicto. Y por otro lado de conflicto, y eso es el más difícil de resolver, es cuando hay vicios que son difíciles de curar. Por ejemplo, una adicción al alcohol, una adicción al juego, una adicción a las drogas, una adicción al sexo, ¿no? Que uno quiere vivir la infidelidad y tener amantes y no entiende lo que es lo principal del matrimonio, que es la fidelidad. Pues
Todas esas situaciones, claro, se pueden plantear. Entonces, cuando vamos a comprenderles, lo que tenemos que escucharles sobre todo, no dándoles consejos, no diciendo, y sobre todo no buscando culpables, sino posibles soluciones. Y cuando después de escucharles y después de ver también las dos versiones, porque también otro problema es que cuando hay un matrimonio que está sufriendo una posible ruptura, si os ponéis a escuchar las dos versiones, vais a ver que son completamente diferentes. Dices, ahí va, pues parece que aquí no estamos hablando del mismo matrimonio. La mujer dice blanco y el marido dice negro. Parece que aquí, ¿de qué están hablando? Pero es el mismo matrimonio. Pero claro, cada uno vive su situación de una forma muy diferente. Y entonces, por ese motivo, el saber escuchar y saber comprender es fundamental. Si luego se da lugar a que nosotros podamos ayudarles con alguna conclusión, alguna propuesta o tal, pues mejor que mejor. A veces no es posible. Hay matrimonios que no se pueden salvar. Punto. Y hay que reconocerlo. Un hombre que, sobre todo con las adicciones, a la droga, al sexo, al alcohol, etc., eso es muy difícil, salvo que hay un profesional por medio, un psicólogo y tal. Hay otros que sí. Y por lo menos, aunque no podamos resolver su conflicto matrimonial, por lo menos podemos ayudarles a que se vaya, bueno, por lo menos que la ruptura no sea tan traumática incluso para los hijos. En el libro dedicamos un espacio al impacto tan negativo que tiene el divorcio sobre los niños, que no se habla de eso en la sociedad. Nadie habla de ello. Hay temas que están, como digo yo, temas tabú, temas prohibidos. Y uno de los temas más prohibidos en nuestra sociedad es el impacto negativo del divorcio sobre los hijos. Eso no se quiere hablar. Se nos ofrece el divorcio como una opción más. ¿Y los hijos qué? ¿Los hijos no tienen derechos? Yo creo que sí. Pero por lo visto, en un matrimonio que se rompa, donde los esposos se divorcien, los hijos son los últimos con voz y voto. Son a veces, parece que son moneda de cambio, ¿no? La custodia compartida, ¿no? El hijo está con la madre, que a veces ha buscado ya otra pareja, y luego el niño pasa el lunes a viernes con su madre y el fin de semana con su padre biológico. ¿Qué influencia tiene sobre los hijos eso? Solo Dios sabe. Yo creo que muchos de los problemas sociales hoy día en nuestra sociedad se deben precisamente a eso. A niños que tienen un cacao mental, los pobres, un cacao afectivo, y que no tiene un ejemplo no han tenido la suerte de disfrutar de una situación estable en su casa. Y no digamos que cuando los matrimonios se pelean delante de los hijos, eso es horrible para un niño. Y conflicto, y luego, bueno, no hablemos tampoco de la violencia doméstica, lo que llaman los progres la violencia de género. ¿Cuántos niños han visto a sus padres pegar a sus madres? Incluso en algunos casos matarlos. Pues eso, esa problemática es algo que realmente que requiere nuestra atención, pero siempre con dos actitudes que para mí son fundamentales. Cuando nos acercamos a estos matrimonios, tenemos que hacerlo con dos actitudes. En primero, tomar conciencia de nuestra propia fragilidad. Porque a veces los matrimonios que llevamos más tiempo podemos pecar de soberbia o de exceso de confianza. Yo soy muy feliz con Mari Carmen, llevamos 39 años casados y tenemos un matrimonio creo que más o menos estable, ¿no? Más o menos, bueno, feliz, vamos a decir feliz. Pero por otra parte, yo no puedo garantizar que mi matrimonio vaya a seguir siendo estable. Yo tengo mis defectos, Mari Carmen tiene sus defectos. Yo no puedo decir, no, pues tenemos la vida resuelta, el matrimonio resuelto, 39 años, pues ya digamos bastante rodaje, ¿no? Uno diría, pero yo nunca puedo estar seguro de que mi matrimonio no pueda empezar a tener problemas. A mí me gusta mucho una cita de San Pablo en su segunda carta a los Corintios. A mí me gusta mucho, yo tengo una edición a la Sagrada Biblia, me encanta. Y me gusta mucho buscar
textos de la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, para aplicarlos a la vida matrimonial y conyugal. Como ves, he aplicado el buen samaritano a la atención pastoral a las familias. Y San Pablo en su segunda carta a los Corintios dice que llevamos este tesoro en vasos de barro. Muchas veces se suele referir a la fe. Pero yo pienso que este tesoro que vemos es nuestro propio matrimonio. Nosotros llevamos un tesoro que es nuestro matrimonio cristiano. Pero llevamos en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. Somos frágiles, nos podemos romper. Yo creo que he comentado antes que yo no me siento digno del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es algo que me supera. Es el mayor regalo, bueno, aparte del bautismo, el mayor regalo de Dios que he tenido es poder vivir y acceder al sacramento del matrimonio. Pero resulta que a veces yo no soy digno de él. Yo no lo voy alimentando este matrimonio. No voy viviendo un poco a la altura del matrimonio. Y entonces nosotros damos cuenta de que cuando hablamos con estos matrimonios, creo que lo ha comentado Mari Carmen, tenemos que sentirnos frágiles, que muy bien, ellos están viviendo esta problemática, pero nosotros también en algún momento dado podemos encontrarnos en la misma situación. Entonces tenemos que, siempre en los matrimonios cristianos, tenemos que tener esa sensación de fragilidad, de que podemos, de alguna forma, rompernos como los vasos de barro. Y por otra parte, también creo que otra actitud es la humildad. Tenemos que ser humildes. Y, bueno, como no me resisto a citar la Biblia, a mí me gusta mucho la parábola del fariseo publicano, también en Lucas. ¿Os acordáis de la parábola del fariseo publicano, no? Dos que van a rezar una iglesia y está el fariseo delante presumiendo lo bueno que es y diciendo, Dios, no, menos mal que no soy como este publicano, yo doy una 10ª parte de todo lo que gano, voy a rezar mucho, cumplo con las normas judías y soy, mira, ponedme medallas, Señor, porque yo soy de los mejores. Y resulta que estaba detrás el publicano, que dice San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, que no se atrevía a levantar los ojos. Y lo único que decía, Señor, Señor, perdóname que soy un pecador. Pues ese sentido de humildad también tenemos que tenerlo los matrimonios cristianos. Humildad, que somos pecadores, que necesitamos la ayuda de Dios, que todos los días en la misa, en las oraciones, tenemos que rezar por nuestro matrimonio. ¿Vale? Es fundamental. Y sobre todo porque el egoísmo es algo que siempre anda ahí suelto. Yo a veces, lucho constantemente contra mi propio egoísmo. Lucho constantemente con la tentación de olvidarme de Mari Carmen y de mirar mi propio provecho. De a veces cuando en nuestro matrimonio siento la tentación de decir, bueno, a ver, estoy sacando suficiente provecho de este matrimonio, ¿qué me está dando Mari Carmen? A mí, personalmente. Y esto es un error. Yo no tengo que preguntar lo que ella me da a mí, lo que me tengo que preguntar es lo que doy a ella. Y eso es el amor. El amor. Yo traiciono a veces el amor conyugal, porque es una tentación permanente. Yo no tengo derecho a exigirle nada. Nada, yo no puedo exigirle nada a nuestro matrimonio. Lo que tengo que hacer es exigirme a mí mismo a ver si lo estoy amando como Dios quiere que le ame. Y eso es lo que tenemos que hacer, un examen de conciencia, los matrimonios cristianos. Como digo, insisto, para vivir el sacramento del matrimonio como es debido. Y en segundo lugar, para no dejarme llevar por esos egoísmos que pueden ir deshaciendo el matrimonio. A veces la gente piensa que las crisis matrimoniales son como huracanes. De repente, se presenta una crisis y el matrimonio está al punto de romperse. No, la verdad es que en muchos matrimonios las crisis se van haciendo poco a poco, se van cociendo. Y si no cuidamos nuestro matrimonio, se puede ir metiendo pequeñas, a mí me gusta pensar el matrimonio como un edificio. Una casa, quizá porque nuestros 2 hijos están en el mundo de la construcción, pues me siento un poco tentado por hablar.
Pero el matrimonio es como un edificio. En los primeros años de nuestro matrimonio vamos poniendo los cimientos, que es fundamental. Y luego en los años posteriores nos vamos poniendo las paredes y el techo. Y supongo que todos vosotros, pues muchos vivimos en pisos, pero a veces, como Mari Carmen tiene una preciosa casa en su pueblo. Y supongo que vosotros tenéis una casa en el pueblo o vais de vacaciones. Pues hay una cosa que siempre tenemos que estar atentos, y son el mantenimiento de la casa. Goteras, sabiendo boquetes en las paredes. Pues el matrimonio es igual. A veces se nos va metiendo pequeños desperfectos. Empieza a haber goteras en el tejado, tenemos que arreglarlo constantemente. Pues el matrimonio se va metiendo poco a poco, a veces pequeñas cosas que se van haciendo daño al edificio como tal. Y muchos matrimonios que se han roto han empezado por ahí. Pequeñas cosillas que no se han afrontado a su tiempo. Bueno, Mari Carmen. Bueno, yo pues, como dices, lo de las casas, digo, pues requieren un mantenimiento. Yo lo he ido descubriendo a través de los años, que el mejor mantenimiento es la oración. Si yo me relaciono con Dios a diario, yo voy a estar mejor con mi marido y con mi familia. Para mí es fundamental. La oración. Sí, luego veremos algunas pistas. Bien, entonces para terminar un poco esa primera parte, queremos decir que el Papa, en su última exhortación, Evangelii Gaudium, creo que el Papa nos ha animado mucho a salir al encuentro de estas personas, ¿no? Y yo voy a leer, tengo varias citas suyas de esa exhortación, y luego voy a leer una que me llama mucho la atención. Y dice el Papa en el Evangelii Gaudium, el número 88, dice: el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. Si habéis tenido ocasión de leer esa exhortación del Papa, Evangelii Gaudium, pues una y otra vez el Papa insiste en la necesidad de salir de nuestra propia comodidad, para ir al encuentro de las personas que sufren. Y yo un poco, que nos quedan unos 10 minutos, me parece, lo dice Fernando, yo quería comentar brevemente, a mi entender, quizá 9 pistas para evitar precisamente, para prevenir una posible crisis matrimonial. Son alguna reflexión mía. No pretendo ser exhaustivo hablando de cómo prevenir una posible crisis matrimonial, pero me parece que son pistas que igual os hace pensar. Bueno, primero, Mari Carmen ha aceptado y ha hablado de la oración y los sacramentos, ¿no? Es decir, que eso es fundamental en un matrimonio. El matrimonio que no ora difícilmente va a poder seguir adelante. Yo creo que por nuestros propios medios, solamente con nuestras fuerzas y tal, no vamos a realmente alcanzar ese tipo de matrimonio que queremos todos. Un matrimonio feliz, y un buen sitio, un buen lugar también para educar a nuestros hijos y nuestros nietos. Una parte, la parte más importante, oración y sacramentos. Otro también que para mí es importante es en el matrimonio buscar siempre, dentro de lo posible, la felicidad del otro. La felicidad del otro, ¿no? No pensar en lo que nosotros podemos sacar del matrimonio, sino lo que podemos dar a nuestro cónyuge. Yo creo que es fundamental. Otro también pista sería lo que llamo los espacios comunes y los espacios propios. El espacio común en matrimonio es lo que comparte el matrimonio. Puede ser proyectos, puede ser sueños, la educación de los hijos, la vida social, es lo que llamamos el espacio común. Pero cada uno de nosotros seguimos siendo personas, con nuestra propia personalidad, nuestros propios rasgos. Entonces tenemos cada uno nuestro espacio propio, donde desarrollamos nuestros pasatiempos, donde podemos tener nuestras propias amistades, y eso es lo bueno. ¿Qué sucede en muchos matrimonios? Que el espacio común se va haciendo más pequeño, el matrimonio cada vez tiene menos cosas en común y el espacio propio se va haciendo grande. Y esto también se ve mucho en las personas que pasan mucho tiempo en sus profesiones, que tienen sus amistades
o compañeros de trabajo que pasan mucho tiempo con ellos, o personas que dedican demasiado tiempo a su profesión. ¿Qué sucede? Que hay muchos matrimonios que, aunque llevan muchos años casados, son prácticamente extraños. ¿Por qué? Porque buena parte de su vida la llevan fuera del matrimonio. Tienen cada uno sus propias amistades, sus propios pasatiempos. Entonces, si en el matrimonio siempre tenemos que trabajar para ampliar el espacio común, ¿no? Y luego, una cosa importante es el diálogo conyugal. Hablar con nuestro cónyuge, pero con un aspecto que creo es importante. En el matrimonio nos dedicamos mucho a hablar de nuestros problemas, nuestros sentimientos, pero a veces sabemos escuchar. El diálogo es muy importante aplicar lo que llamo yo la escucha activa, no la escucha pasiva. Y entonces, si no hay escucha activa, de ponerme en el lugar del otro, de comprender los problemas de Mari Carmen, de ver las cosas con sus ojos, ese diálogo, por mucho que hablemos, para mí va a resultar bastante inútil, si no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que comprender, entrar en los sentimientos del otro. Pero cuando yo escucho a Mari Carmen, aunque me puede decir la misma cosa, y a veces yo soy un desastre para algunas cosas, yo tengo mis defectos y me tiene que recordar determinadas cosas. Pero claro, yo puedo decir, cuando me habla, puedo decir, este rollo otra vez me lo has dicho 50.000 veces, ya estoy harto de escucharlo. Pero resulta que para ella, ese comentario para ella es importante. Yo lo tengo que escuchar como si fuera la primera vez que me lo dijera, porque para ella es importante. Y los matrimonios hablamos mucho, pero ¿escuchamos de verdad? ¿Sabemos escuchar a nuestro cónyuge? ¿Sabemos dar la importancia que tiene lo que nos dice? ¿Sabemos ponernos en su lugar? A veces es muy conveniente que los matrimonios nos hagamos un examen de conciencia en lo que se refiere a la escucha. Sí, bueno. ¿De qué libro lo práctico que está? Muy bien, bueno, esto así. Bueno, pistas. Bueno, yo antes termino en 2 minutos, Mari Carmen. ¿Ves? Qué buena esposa tengo, siempre me mantiene a raya. Por eso le quiero tanto, porque sabe... Vale. Bien. ¿Ves? Aún en público somos capaces de superar nuestras diferencias. Bueno, entonces, eso es lo bueno. Bueno, entonces lo que comentaba antes, y con eso termino, que sobre los pequeños, lo que llamo yo, elementos perturbadores en el matrimonio. Y eso es muy importante. Estar atento a que en nuestro matrimonio se pueden ir introduciendo elementos que pongan en peligro la estabilidad matrimonial. Y los peligros, estos elementos están por todas partes. A veces son internos de nosotros mismos, malos hábitos, conflictos no resueltos, malas incomprensiones. Pero lamentablemente desde fuera hay muchas presiones, desde fuera, que pueden poner en peligro nuestro matrimonio. Y lo que hay que hacer es darnos cuenta de estos peligros antes de que se vuelvan insuperables. Eso es cuando ya es muy difícil salvar el matrimonio. Y para terminar, creo que un tema también es muy importante es realizar de vez en cuando nuestros proyectos comunes, nuestras ilusiones, nuestros sueños. Como digo, pensamos que solamente los jóvenes tienen sus sueños y sus proyectos. Menuda equivocación. Yo le digo a mis hijos, pensáis que somos muy viejos, ¿verdad? Que no tenemos sueños ni proyectos y tal. Pues hijos, os vais a llevar una sorpresa. Tu madre y yo seguimos teniendo sueños y proyectos, a pesar de casi 40 años de matrimonio. Claro, somos seres humanos. Los proyectos y sueños desaparecen cuando la salud ya no nos empieza a fallar. Pero yo tengo mis sueños. Este libro ha sido un sueño hecho realidad. Mari Carmen tiene sus proyectos. Y entonces, a veces cuando nos tenemos que sentar y decir, ¿cómo vamos en la realización de nuestros sueños, proyectos? Tenemos desilusiones, tenemos sentimientos de fracaso, hay cosas que no hemos conseguido en nuestra vida que nos gustaría alcanzar, y hablar de ellos. Hablar, por una parte, de los sentimientos
y hablar de los sueños y proyectos. Y en ese diálogo en el que se emplea la escucha activa, insisto, la escucha activa, y entonces de ahí podemos ir superando los problemas antes de que se pongan, antes de que conduzcan a una situación de ruptura matrimonial. Bueno, yo creo que con eso ya hemos terminado la ponencia. Muchas gracias. Puedes aplaudir.